Vamos a presentar ahora la séptima charla de este curso, Newman y la infalibilidad, que lo damos basándonos en el importante escrito de Newman, la carta al duque de Norfolk. Y en este punto vamos a analizar el sílabus del Papa Pío IX. Dice Newman, consideremos el sílabus tan criticado por muchos ingleses y también por Mr. Gladstone. Newman recuerda, condenar errores es una práctica antigua en la Iglesia. El sílabus es justamente la condenación de 80 errores, una colección de 80 errores tomados de diversas intervenciones papales, encíclicas, alocuciones, cartas, pronunciamientos. Ha sido elaborada esta colección por colaboradores del Papa y el cardenal secretario de Estado de aquel tiempo, el cardenal Antonelli, lo envió a los obispos junto con la encíclica Quanta Cura. Son dos documentos distintos. La encíclica, por un lado, y luego el sílabus como la condenación de estos 80 errores. Bien, dice Newman, son dos documentos distintos. El sílabus debe ser recibido con sumisión como cualquier documento que venga de Roma, aunque no es un documento cuyo autor sea directamente el Papa. En esto Newman quiere marcar la diferencia entre la encíclica y el sílabus. La encíclica es un documento dogmático firmado por el Papa. El sílabus no. Es una colección de errores tomados de textos del Papa, pero no cuenta con su firma. Por eso no es un documento con autoridad dogmática. Dice Newman, hay personas que hubieran deseado que fuera un documento dogmático. Sin embargo, no lo es. Un documento dogmático se formula con declaraciones precisas y a veces muy solemnes. Por eso no son habituales en la historia de la Iglesia. Las formulaciones dogmáticas se dan raramente y con toda una solemnidad que por supuesto no lo tiene el sílabus. Tengamos cuidado, dice Newman, en afirmar algo como dogmático cuando en realidad no lo es. Tenemos el ejemplo de la definición del Concilio Vaticano I, en la que se explica con sumo cuidado sobre qué recae la autoridad infalible del Papa. El sílabus carece de fuerza dogmática. Dice Newman, un índice no puede ser una definición dogmática, aunque haya venido junto con la encíclica que sí es dogmática. Debe ser recibido con obediencia, como recibimos de Roma todos sus pronunciamientos, pero no con fe, la fe dogmática que se le requiere, se le pide a todo católico cuando se hace una definición dogmática. Mr. Gladstone desea poner este índice junto con la encíclica. Los une y los critica a los dos, por supuesto, pero dice Newman, son documentos distintos. El único valor que tiene el sílabus está en las referencias, porque cuando se condena cada error, citando las palabras del Papa, se pone de qué documento son sacadas esas palabras. Se pregunta Newman, ¿y por qué entonces ha provocado tanto ruido?
porque algunos, dice él, han querido ver en su formato sistemático como una nueva ley. Han querido adivinar las intenciones de Roma al producir este documento. Y como el sílabus está hecho en orden y en un orden temático, porque va presentando los diversos temas en los que encuentra esos errores, algunos han querido encontrar allí como una nueva ley, como un vasto proyecto de agresión a los principios del siglo XIX. Es decir, esos principios que eran criticados en la encíclica, el progresismo absoluto, el liberalismo absoluto, etcétera, etcétera. Y allí entonces se veía este sílabus como una verdadera agresión. Ahora, dice Newman, el documento está presentado teológicamente. El carácter teológico de la presentación del sílabus lo hace de difícil interpretación para el común de la gente. Dice Newman, en Roma, donde ha sido elaborado ese índice, se conocen las reglas teológicas, dogmáticas, y por lo tanto, quizás para el que está en el ambiente, no es difícil interpretar el sílabus. Incluso para los obispos y los sacerdotes, quizás sea de fácil interpretación, pero no así para el común de la gente, que se pregunta qué pretende este documento. La teología es una ciencia muy especial que requiere preparación, no está al alcance de todos. Y el sílabus, sostiene Newman, es un documento teológico. Otro tanto hay que decir del ambiente romano, de donde salió el sílabus, que es esto que acabo de explicar. Eso, digamos, sería todo lo que hace referencia a el documento en sí mismo considerado. Ahora dice Newman, en lo que hace a lo externo al documento, en lo que hace a los que lo reciben o lo promueven, no hay que negar a aquellos que promueven su incomprensión. Es decir, no faltan algunos que, por activa o por pasiva, aprovechan este documento para hacer que diga lo que el documento no dice. En un momento, Newman afirma, cuando el Papa pronunció esas condenaciones, nadie dijo absolutamente nada. Cuando esas condenaciones han sido sacadas de los escritos del Papa y han sido puestas todas juntas, entonces allí se ha visto una agresión. Ya sea porque haya mala voluntad o porque sea difícil recibir esas condenaciones, o porque algunos promueven que esas condenaciones son una verdadera agresión al mundo moderno, o más bien a la cultura moderna. No es eso el sílabus, dice Newman. Es algo que ha sido dado por Roma a los obispos a fin de que les sea más fácil comprender cómo se presenta la doctrina católica o qué dice la doctrina católica sobre las circunstancias del momento. Por eso concluye Newman diciendo que la crítica al sílabus es una crítica exagerada y que en realidad no debería existir.